El Señor esté con ustedes. Tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. De ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezca en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay un verbo maravilloso en este Evangelio de San Juan y es permanecer. Y es maravilloso, pero al mismo tiempo es muy difícil. Permanecer, podríamos decirlo. Bueno, les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué significa permanecer? Mantenerse, constancia. A ver, ¿cómo? Establecerse, estabilizar. ¿Ah? Perseverar. Bueno, lo tenemos claro, ¿no es cierto? Y teniéndolo claro, muchas veces para nosotros es difícil permanecer. Y es difícil permanecer porque a veces pensamos que caminar en Dios es vivir muchas veces en primera clase, sin sufrimiento. Y cuando iniciamos normalmente, cuando conocemos a Dios, cuando uno normalmente pasa por esa primera etapa de enamoramiento en el Señor, pues eso es una maravilla. Porque mejor dicho, hasta nos bañamos. No, mentiras. Porque mejor dicho, hasta todo el mundo empieza a ver cambios notorios en tu vida, porque empiezas a darte cuenta de que Dios está ahí presente en tu vida y Él se vuelve una motivación. Venimos a misa, empezamos a orar, empezamos a caminar, ¿no? Los que empiezan una experiencia en Dios. Eso es lo que llama San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, hablan del camino, ¿no? Teresa de Ávila, la morada, San Juan de la Cruz, la dimensión principiante, ¿no? El enamoramiento. Teresa decía, ¿no? Los dulcecitos del Señor, cuando el Señor da esos dulcecitos espirituales, pues uno los disfruta, pero uno piensa que eso va a ser siempre. Y entonces, cuando empieza, ya termina esa parte, es como cuando empieza el enamoramiento, ¿no? Y uno hasta se perfuma, y esto y lo otro, ¿no? Y llega un momento en que pasa la etapa del enamoramiento, empieza la etapa del amor, y ya lamentablemente muchos ni se perfuman, sino ya muchos empiezan a sentir, pero es que esto ya no es como antes. Y entonces uno tiene la tentación, esto no es como antes, ya esto no me motiva igual, ya esto no me da las respuestas que yo tenía antes, es más duro, es más pesado. Y ahí es cuando comienza justamente el desaliento. Y ahí es cuando comienza el coladero. El coladero es la imperseverancia, no sé si está bien dicho, la imperseverancia, no sé si está bien dicho. El coladero empieza el desánimo, el desaliento, ahí empieza el coladero. Empieza el coladero porque muchos que inicialmente comienzan con esta motivación tan grande de conocer al Señor, no perseveran porque se olvidan, o también uno olvida, deja de ser consciente de que en este caminar también van a haber cruces, van a haber espinas. Si no lo sabías, quiero que lo sepas. Sí, si no lo sabías, quiero que lo sepas. O sea, esto no es un caminar donde tus sufrimientos van a desaparecer, es un caminar donde vas a entender y comprender que el Señor siempre va a estar allí. Por eso el Señor nos insiste, ¿no? Como el Padre me amó, yo los amo a ustedes. No se separen de mí, permanezcan. Si hay algo que le duele a Dios, si hay algo que hiere el corazón de Dios, es justamente eso, ¿no? La intermitencia nuestra. Y ¿saben?
ahí se frustra, ¿no?, su plan, porque cuando nos alejamos, cuando nos alejamos de Él, pues vuelvo y lo digo, ¿no?, sea el más grande fracaso. Y es que tú le quedaste grande a Dios, siendo Dios que todo lo puede, Dios que es todopoderoso, omnipotente, muchas veces sufre la frustración. Y las frustraciones cuando tú te niegas a Él. Cuando tú te niegas a Él, cuando tú te alejas de Él y cuando tú no le permites a Él hacer la obra en ti, ese Dios todopoderoso en cierta manera se ve, podemos decirlo entre comillas, impotente, porque nunca te va a violentar. Por eso nos invita a permanecer en Él, permanecer en su amor. Y permanecer en su amor no significa que muchas veces vas a reír. Permanecer en su amor no significa que muchas veces vas a pasarla bueno. Permanecer en su amor implica que estás siendo llamado a creerle a Él, aún a pesar de cualquier situación y a pesar de cualquier circunstancia. Creerle a Dios. Por eso es maravilloso ese verbo, pero también es muy importante pedirlo al Señor, la gracia de poder perseverar, de permanecer. Y no solamente de permanecer nosotros en Dios, sino que Él permanezca con nosotros. Hay un cántico muy lindo de estos santos, que hoy en día ya hoy en día esa profundidad ya es muy poco lo que uno ve y escucha, ¿no?, esa profundidad de los santos. Había una santa que escribía, ¿no?, este poema, ¿no? Quédate, Señor, conmigo, siempre sin jamás partirte, y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo, porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo, de si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Uno escucha eso, uno dice, uy, esto no es para que aplaudan, sino para que nos maravillemos, ¿no? Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú, la vida del alma mía. Si tu vida no me das, sé que alcanzarla no puedo, ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Creo que es Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y por eso más que a la muerte, temo, Señor, tu partida, y prefiero perder la vida 1000 veces más que perderte, pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo, cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Santa Teresa de Ávila creo que es. Y son de estas cosas que son tan profundas y que ya se ven tan poco en nosotros. ¿No? Estos santos que decían que sufrían todas estas cosas y es, llévame, Señor, contigo. Y nosotros es, qué pereza. Estamos pasando y viviendo situaciones y es, qué pereza. No permanecemos, nos desanimamos, ¿no? Y no es que no tengamos derecho a vivirlo, ¿no?, a experimentarlo, no es que no tengamos derecho a pasar por crisis, ¿no? No es que no lo tengamos, no es que quiera decir que no se sufra, ¿no? Sino, y que no es que yo diga que deje de ser doloroso para nosotros, pero muchas veces le damos la espalda a Dios y se sufre peor. Con Dios o sin Dios igual vas a tener que enfrentar las espinas, pero cuando le das la espalda a Dios sufres peor, y entonces pisas las rosas, ¿no?, y te haces daño. Mientras que cuando sufres con Dios besas las espinas y te hace menos daño. Y entonces cuando eres consciente de tu fragilidad y te haces consciente que eres testigo de la misericordia de Dios, entonces finalmente, lo que decía la primera lectura, finalmente no corres el riesgo de vivir una doble moral y de imponer cargas en los otros que tú mismo no puedes cargar, sino que te conviertes para el otro no en imponerle una carga que ni tú mismo puedes cargar, sino en un testigo de la misericordia de Dios, de saber que permaneces en Dios no por tus méritos, sino por tu necesidad de Dios, y por eso se lo pides y se lo clamas y Él te lo da y te lo concede. Por eso, no pregonen la humildad, sean humildes.
¿sí? No pregonen el buen comportamiento, sean buen comportamiento. Y sean buen comportamiento es porque su motivación más grande es el Señor. Bueno, cuando uno vive eso, realmente se dan las más grandes sanaciones. Las grandes sanaciones no son las escandalosas. Las grandes sanaciones no son aquellas, porque el Señor no trabaja en el escándalo ni en el ruido, sino en el silencio y en lo profundo de nuestro corazón. Los demás no necesitan saber que Dios lo está sanando a usted. Los demás no necesitan conocer su intimidad. Los demás simplemente tienen que ver el reflejo de Dios en usted y basta. Porque lo que construye Dios, lo construye con tu alma y en tu corazón, en el secreto de tu corazón, en el silencio de tu vida. Así que pidámosle esa gracia en esta noche al Señor. Allí sentado.